el libro de Mateo, capítulo número 26. Mateo, capítulo número 26. Y vamos a observar ahí en la Biblia lo que en referencia al Evangelio de Mateo, capítulo 26, nos habla, ¿verdad? Es muy bonito el Evangelio de Mateo. Y quiero también decirle que el Evangelio de Mateo es uno de los evangelios más completos. Específicamente vamos a Mateo capítulo 26 y vamos a el versículo segundito. Y vamos aquí en Mateo vamos a el versículo que se me borró aquí. Ok, estamos ahí en el versículo número 69. Mateo 26, versículo 6, 9. Y vamos a ver aquí que en referencia, perdón, me equivoqué. Vamos a el versículo 17, perdón. Mateo 26, versículo 17. Mateo 26, versículo 17. Voy a apagar la luz para que se pueda observar mejor para los que están aquí viendo. Ok. Dice Mateo capítulo 26, versículo 17, y dice la palabra del Señor: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad de cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos, y nótese lo que dice aquí: soy yo, Señor. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido antes. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó pan. Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, la dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Muy bien. El día de hoy vamos a observar yo tenía otra cosa preparada, nada que ver con esto, pero hoy en la mañana Dios me habló y me trajo a esta palabra, que es una palabra bien poderosa, tremenda,
y es importante observar, volvamos al versículo número 17, donde hay una institución de la cena del Señor. Aquí habría que mencionar que, bueno, ahí no sale un título, pero en su Biblia, si usted trae su Biblia, lleva como un subtítulo, institución de la cena del Señor. Vamos a ver aquí que cuando vemos la palabra institución, la palabra institución tiene que ver con algo solemne. La palabra institución tiene que ver con algo sagrado. Dentro de nuestro gobierno mexicano existe el Instituto Mexicano del Seguro Social, eso lo conocemos todos. Pero también en la Constitución y el Código Civil de México dice que el matrimonio es una institución. Pero vamos a observar que la palabra institución es algo que es inmutable, algo que no cambia, algo que no se transforma, puesto que en el tema legal, en el Código Civil, el Código Civil dice que el matrimonio es una institución y esa institución tiene un objetivo o por algo fue creado, y el objetivo del matrimonio es la unión de hombre y mujer con el objetivo de la procreación, es decir, hombre y mujer tienen hijitos y estos hijitos tienen otros hijitos y con esto se hace un núcleo familiar y la sociedad subsiste en el entendido que hombre y mujer, pues el producto de esa unión son los hijos, ¿verdad? Entonces, imagínense el nivel y el poder de la palabra institución. Es muy importante entender esta palabra. ¿Por qué es importante entender esta palabra? Porque cuando Dios pone algo y vemos en cualquier palabra y vemos en cualquier dependencia o vemos en cualquier lado, la palabra institución es algo solemne, es inmutable, es algo que no cambia y tiene un objetivo específico. Ahora bien, Jesucristo mismo, siendo Dios, sabiendo todo lo que venía, todo lo que iba a pasar, porque esto es un día antes del arresto de Jesús, pero cuando Jesús ya conoce todo, eso es terrible. ¿Por qué? Porque la iglesia que Dios te ha plantado, si Dios te ha sembrado, echas raíces y ahí vas a crecer, vas a recibir la nutrición, la fortaleza, y un árbol que echa raíces tiene que dar fruto. Entonces tenemos que entender que cuando Dios nos ha establecido, nos ha plantado en una iglesia, entonces recibimos de los frutos, recibimos la enseñanza, recibimos todo lo que esa iglesia nos entrega y en consecuencia vamos a crecer fortalecidos. Por eso es que yo puedo observar la vida de muchos de los que están aquí y en poco tiempo he visto cómo han cambiado, cómo sus vidas han sido transformadas, cómo de ser una persona de X manera, ahora son de otra manera. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento cuando alguien es discípulo. Y es diferente a cuando alguien es un visitante, porque hoy estoy aquí, pero me voy a un evento, me voy a otro evento, me voy allá a otro. Es que en esa iglesia está bonita porque hay aire acondicionado, sillas acolchonaditas y son como 5,000 personas en esa iglesia. Entonces, como esa iglesia está grande, ha de ser próspera. Y como esa iglesia es grande y próspera, pues allá me voy, porque allá nadie me conoce y allá nadie sabe cómo me comporto. Ándale. Mas, sin embargo, es importante entender que la institución la pone Dios, pero no solo esto, sino el punto al que voy es que tú tienes que ser un discípulo de Jesucristo. Porque si eres un discípulo de Jesucristo, entonces vas por buen camino. Y aquí estamos no por comodidad, aquí no estamos por otra cosa, estamos aquí porque el Señor nos ha plantado en este lugar. Y el que ha sido plantado, el que es discípulo, su vida es transformada. El que está aquí es porque tiene hambre de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con la historia que aquí acontece? Puesto que Jesucristo da la institución y dice: la cena del Señor es algo sagrado. La cena del Señor es algo solemne. La cena del Señor es algo que no va a cambiar, ¿verdad?
y da un inicio, y el final es poderoso, porque al final dice: y no la voy a hacer esta cena, no la voy a hacer otra vez hasta que vuelva a venir en la segunda venida, y todos ustedes la hagamos allá en los cielos, en la presencia del Señor. Imagínense usted que un día está aquí haciendo la cena del Señor, ahí se está recordando esta palabra que vamos a observar el día de hoy, pero la gran bendición es que un día vamos a estar delante de su presencia celebrando en la misma cena, pero ya no aquí, sino en la presencia del Señor, con otros cuerpos, porque vamos a hacer nuestro cuerpo, esto que tenemos como cuerpo aquí se queda, y Dios nos va a dar cuerpos nuevos, cuerpos celestiales. Entonces, aquí estamos de paso, aquí estamos un ratito nomás, no sé cuántos años Dios nos permite estar aquí, pero cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, Dios nos va a dar cuerpos nuevos, y vamos a ser jóvenes allá, ¿verdad? Aleluya. Ahí aplaude la gente, amén. Y fíjense entonces aquí que la institución de la cena del Señor, miren, cuando hay algo que es institución, es algo sagrado. Cuando es algo poderoso, la institución de la cena del Señor. Pero cuando anunciamos a veces, vamos a tener la cena del Señor, algunos no vienen. No voy porque van a hacer la cena. Ah, caray, qué tremendo. Pero yo quiero que usted enfoque la palabra discípulo, porque Dios está haciendo discípulos, y aquí son discípulos, y entonces usted está siendo preparado porque Dios lo va a lanzar. Amén. Amén. Hace rato cuando estaba la adoración, estaban adorando, yo estaba ahí atrás y yo estaba orando por todos, y entonces Dios me daba la palabra y me dijo: mira, esas son las saetas, y las saetas son las flechas. Y Dios nos mostraba: ahí están las flechas que en su tiempo van a ser lanzadas. Amén. ¿Y qué significa esto? Que Dios va a usar tu vida, pero primero te va a preparar. Amén. Primero te va a capacitar, te va a dar dones, te va a dar talento, te va a dar unción. ¿Para qué? Para cuando sea el momento, Él te lanza como la flecha, y de aquí vas a ir a otros pueblos, a otras ciudades, a otras naciones, según sea tu llamado, según a lo que Dios te ha hablado. Entonces, esto es poderoso porque Dios está haciendo algo tremendo. Dios me dio la visión, Dios me dio la revelación. Algo grande Dios va a hacer con esta iglesia, que vamos a ser reconocidos y conocidos en diferentes partes del mundo. Y no es algo solamente que Dios me dio aquí, sino que los que han estado con nosotros desde hace mucho tiempo han escuchado y han conocido que esto se nos ha soltado como una palabra profética, y que vamos a ir a diferentes partes del mundo a llevar la palabra del Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos aquí? Pero para que esto suceda, usted tiene que ser un discípulo. Así es. Mientras usted no sea un discípulo, usted no está siendo preparado. Mientras usted no sea un discípulo que decida: ok, yo estoy aquí y voy a servir al Señor. El parte del servicio es lo que semana tras semana que estamos aquí, cada vez que usted viene a la iglesia, cada vez que usted está aquí y está adorando, usted está siendo liberado. Amén. Cuando usted está adorando, las maldiciones se le empiezan a caer. Cuando usted está adorando, las cadenas se rompen. Cuando usted está adorando, usted está siendo libre de toda atadura emocional, intelectual, física, sexual. Dios trae una liberación cuando usted está aquí realmente adorando su presencia. Entonces las maldiciones se caen, las maldiciones se rompen cuando estamos aquí. Y cuando vemos entonces que Dios nos está preparando como instrumentos, yo no sé cuándo, pero Dios ya dijo, y hay videos y hay palabra profética donde los pastores de esta iglesia vamos a ser movidos a Estados Unidos. Yo no sé cuándo. Si usted me pregunta, digo: ay, qué padre, qué emoción. Pero no, porque yo amo México, porque aquí tenemos todo. Pero cuando sea ese tiempo, pero cuando sea ese momento, Dios va a levantar hombres y mujeres en este ministerio que vengan acá y queden al frente y queden como responsables para que la obra siga avanzando. Yo no sé por qué siempre viene Texas y viene un lugar que se llama McAllen. Yo no sé, pero me viene. Yo no sé qué pase. Y ahí siempre yo veo, cuando veo McAllen y veo Texas, siempre veo a McAllen. Yo no sé por qué, pero siempre he visto eso. Ahora, vamos al versículo 17. ¿Qué dice ahí? El primer día de las fiestas de los panes sin levadura.
Porque ese sí es sin levadura. La levadura es un sinónimo de pecado. Por eso el pan era sin levadura. Y a la fiesta del Señor tienes que entrar sin pecado. Diga conmigo, sin pecado. Sin pecado. Dile a la persona que tienes al lado, dile, tú tienes que vivir sin pecado. Sin pecado. Sin pecado. Qué difícil es vivir sin pecado, pero no es imposible. No es imposible. Y luego sigue diciendo, vinieron los discípulos a Jesús. ¿Qué dice ahí? Vinieron los discípulos a Jesús. Ahí dice que Jesús fue a los discípulos, no, ¿verdad? Vinieron los discípulos a Jesús. Y entonces dice ahí, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua, la fiesta, la ceremonia, la fiesta solemne para adorar y recordar entonces cómo el pueblo de Dios liberó a Moisés del desierto, los liberó, atravesaron el mar y fueron libres? Ahí se celebra la Pascua, se celebra la liberación del pueblo de Dios, que fueron libres de la esclavitud de los egipcios. Y el versículo 18 dice, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. ¿Qué significa que mi tiempo está cerca? Jesús ya sabía que al día siguiente lo iban a entregar. Y dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Qué tremenda palabra, ¿verdad? En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Imagínate que Jesús te diga, voy a celebrar mañana una fiesta en tu casa. Qué tremendo, ¿va? Amén. ¿A cuánto les gustaría celebrar que Jesús viniera a su casa y se celebrara una fiesta? Amén. ¿Sí les gustaría? Sí, pues siempre está en mi casa. ¿Y por qué no lo hace? Usted ponga sus alabanzas, usted ponga ahí una adoración, usted adora en su casa. Ahí está la fiesta. Ahí Jesús está en medio. Porque si no está en medio, ¿quién sabe quién está en medio de su casa? A lo mejor quien habita y quien gobierna son las fiestas, son las caguamas, es la botella de tequila. ¿Qué es lo que gobierna su casa? La borrachera. ¿Qué gobierna su casa? El pleito, la contienda. ¿Qué celebra su casa? Por eso usted tiene que meter a Jesús en su casa. Usted pone un tiempo de oración, intercesión, y usted celebra todos los días esa fiesta con Jesús. Amén. Pero aquí dice entonces, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. 19. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Fíjese y nótese la palabra. Los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la Pascua, prepararon la fiesta. Como es una fiesta solemne, no es una fiesta cualquiera, es una fiesta que la hacen en grande. Versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 discípulos. Aquí es donde vamos a poner mucha atención. Le pido que tenga mucha atención, mucho cuidado, que nada lo distraiga. Versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y lo voy a leer así tal cual. Y mientras comían, dijo, de cierto les digo a todos, ahí lo dijo parejo, que uno de ustedes me va a entregar. Imagínate esa escena. Jesús, ella sabía todo, pero imagínate a Jesús con sus 12 discípulos en la mesa, partiendo el pan, celebrando la Pascua, y les dijo, pues de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Imagínense que alguno de ustedes, que yo les diga, de cierto les digo que alguno de ustedes me va a entregar. ¿Quién será? Y el versículo 22 dice, y entristecidos en gran manera, aquí no mucha atención, versículo 22, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Imagínate, Jesús con cada uno de los 12, y cada uno de los 12, de los 11, más bien dicho, y cada uno de los discípulos decía,
¿seré yo, Señor? Y luego otro discípulo, estaba Pedro ahí, Pedro, ¿seré yo, Señor? Y luego está Juan y dice, ¿seré yo, Señor? Y quiero que tengan muy claro este versículo 22, lo vuelvo a leer. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirles, soy yo, Señor. Y así cada uno de los discípulos mencionó diciendo, soy yo, Señor. Imagínate, todos tristes, ¿verdad? Recordando que esta fiesta de Pascua era una fiesta de felicidad, de alegría, ¿verdad? Pero Jesús habló y dio esa noticia, ¿no? Ahí los religiosos, los espiritistas, los que se creen de la sana doctrina van a decir, pero ¿cómo Jesús, siendo Dios, trae una mala noticia si en Cristo siempre tenemos buenas noticias? Y en Cristo todo es alegría, paz y felicidad, ¿verdad? Pero ahí los religiosos dirían eso, ¿verdad? Mas sin embargo tenemos que entender que la palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios nos redarguye, la palabra de Dios, así como nos inspira, nos motiva. Cuando estamos haciendo algo que es incorrecto, el mismo Espíritu viene a tu vida, viene a ti y te convence de pecado. ¿Cuántos estamos aquí? Porque si somos realmente discípulos de Jesús, si realmente somos discípulos de Jesús, yo quiero que el Señor me diga que estoy haciendo mal, porque yo necesito cambiar para ser mejor. ¿Usted ha escuchado a demasiadas personas que no les gusta que le digan que las cosas están mal? No me gusta, ¿no? A nadie le gusta. Pero Dios necesita moldear nuestras vidas. Dios necesita cambiar acá nuestros pensamientos. Dios necesita cambiar nuestros corazones. ¿Cuántos queremos ser cambiados por Dios? Un dato interesante: la Torá, Pentateuco, es decir, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribe no como nosotros, que nosotros leemos de izquierda a derecha, no, sino el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, se escribe y se lee de derecha a izquierda. ¿Usted sabía eso? Usted abre una Biblia en el hebreo o en el arameo original y es de derecha a izquierda, y es un rollo, es un pergamino, los originales. ¿Por qué pasa esto? Bueno, nosotros como seres humanos, como personas, tenemos dos hemisferios: nuestro hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Pero la ciencia y los doctores dicen que en el hemisferio derecho tenemos pensamientos, tenemos el pensamiento crítico y tenemos el pensamiento de la fe en la parte derecha, y en la parte izquierda tenemos el pensamiento lógico, tenemos el pensamiento matemático. Entonces, ¿por dónde inicia Dios? Por el lado derecho, en la palabra. Inicia por la fe y ya después va a lo lógico, ¿va? Qué tremendo es como la palabra tiene un significado poderoso para todas estas cosas. Por eso es que se lee de derecha a izquierda. Tremenda palabra. Ahora, es importante ver aquí también lo que dice el versículo 23. Entonces, él respondiendo, es decir, Jesús hablando, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Anda, ahí sale una pequeña señal, ¿verdad? 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Inmediatamente después dice en el versículo 25: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Directo se lo dijo.
Y voy a leer entonces desde el 22, vamos al 22, y ponga mucha atención. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Nótese la palabra soy yo, Señor. Diga conmigo, Señor. Señor. Versículo 23. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Cuando le fuera que ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregó, y dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Dentro de la lógica de ustedes, no sé si ustedes han detectado la diferencia. Porque los discípulos, diga conmigo discípulos. Discípulos. Los discípulos le reconocían a Jesús como su Señor. ¿Vamos entendiendo? Sí. Los discípulos le dijeron: seré yo, Señor, porque ellos sabían que era su Señor, porque ellos eran discípulos de Jesucristo. Pero aquí, este fulano, Judas Iscariote, el que le había de entregar, le dijo, entonces respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. ¿Dónde radica la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que el discípulo conoce a su Señor, pero el que no se discipula solo le dice: ¿seré yo, maestro? Porque los discípulos le reconocieron como su Señor, pero Judas solo lo reconocía como un maestro más, porque los discípulos sabían quién era, porque habían visto los milagros, los enfermos sanar, los muertos resucitar, el que no tenía ojo le salió el ojo, el que no tenía un brazo le creció el brazo, y ellos vieron y conocieron. Pero estoy hablando que los 12 observaron eso. Judas también observó los milagros, Judas vio los milagros, Judas observó todo, pero aquí la diferencia es que los 11 le reconocían como su Señor, le reconocían como su pastor, le reconocían como su autoridad, mas sin embargo Judas solo le reconoció ahí como maestro. Mientras los 11 le reconocían como su Señor, como su pastor, como su guía, entonces ellos decían: seré yo, Señor. Mas sin embargo Judas, el que le había de entregar, le reconoció solo como su maestro. Y ahí está la diferencia entre lo que es un seguidor y ser un discípulo. Porque el que es un discípulo es un seguidor, es un aprendiz, y le reconoce con autoridad como su maestro, como su Señor. Mas sin embargo Judas solo le reconocía como un profeta más, como el maestro. Y quisiera preguntarte humildemente, los pastores de esta iglesia, ¿qué somos para ti? Nuestra autoridad. ¿Padres espirituales o los pastores de esa iglesia? Son padres espirituales. Porque el que nos reconoce como sus pastores, entonces esos son nuestros discípulos. Y donde está nuestro, dice la Biblia, que el pastor habla y sus discípulos escuchan y le siguen. Y le siguen. Dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. Pero el que viene por compromiso, solo, el pastor, me cae, compa, buena onda. De acá viene: es que yo vengo porque la pastora me gusta cómo canta. Yo vengo con el pastor porque, no sé por qué, pero por ahí algo, ¿no? O sea, ¿usted por qué viene a la iglesia? ¿Usted quién es dentro de la iglesia? ¿Usted quién es dentro del ministerio Fuente de Vida? ¿Usted quién es? Porque si entonces usted es un discípulo, entonces estamos observando aquí en la Biblia que le reconocían como el Señor. Jesucristo es el Señor. Pero el que no le reconoció como su Señor fue el que le entregó y le reconocía como el maestro o como un maestro más. Muchas religiones hablan y se refieren que Jesús nunca fue Dios, sino Jesús solo fue un maestro más. Aún en el Islam, el Corán, es el libro sagrado de los musulmanes, ¿verdad? Que también no podemos hablar mal de ellos tampoco, porque también son de la descendencia de Abraham.
a través de Ismael. Y todos son ismaelitas, todos, ¿verdad? No podemos hablar tampoco mal de ellos, hagan lo que hagan, ¿verdad? Tenemos que bendecirlos también. Pero en el Corán se habla de Jesús también, y lo consideran un profeta, un maestro. Y muchas religiones actualmente que no reconocen a Jesús como Dios, reconocen a Jesús solo como un profeta más. Pero los que le reconocemos como nuestro Señor, y no solo como nuestro Señor, le conozco como mi Señor y mi Salvador. Él es el que me ha salvado. Yo estoy de pie, yo estoy vivo, yo sigo ahora porque Él tiene un plan de vida para mí. Y yo, ¿qué más hubiera querido haber conocido a Jesús desde que yo estaba en la cuna? Desde que yo era un niño, mi vida hubiera sido diferente, mi vida hubiera sido transformada. Me tocó sufrir, me tocó batallar muchas cosas. Yo que más hubiera querido, pero el Señor tiene sus tiempos. Y Él, cuando yo tenía exactamente 18 años, el 19 de septiembre del año 2000, yo conocí a Jesucristo en una iglesia en México, la iglesia Vida Nueva para el Mundo, con el pastor Armando Luz. Ahí es donde yo conocí a Jesús. Y yo venía de una vida de violencia, venía una vida de depresión, venía una vida de muchas cosas, y era un hombre duro, un hombre fuerte, y yo andaba por las calles con mi gas lacrimógeno y con mi navaja, porque yo tenía miedo, porque yo vivía inseguro, yo era una persona agresiva. ¿Por qué? Porque en México, donde yo vivía, era así. Pero el día entonces que yo conocí a Jesús, 3 días completos, yo estaba mañana, tarde y noche, yo estuve llorando y llorando y llorando y llorando, porque Jesús limpió mi corazón. Pero tú tienes que permitir que Él limpie tu corazón. Fue tremendo. Ese pensamiento lo tengo como si hubiera sido ayer, no se me olvida. Y entonces, ¿qué tengo que agradecerle a Jesús? Todo. Todo lo que tengo es por Él. Nada de lo que tengo es sin Él. Y todo lo que tengo ahora y lo que logre en mi vida, todo es gracias a Jesús. ¿Cuántos honramos el nombre de Jesucristo? Amén. Por eso entonces es importante observar. Perdón que sea repetitivo, volvemos al versículo 22. Y el versículo 22, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Todos y cada uno de ellos, ¿verdad? Y entonces vamos al versículo 25. Versículo 25. Entonces respondiéndole Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Fíjese cómo tu vida es transformada y tú eres el que eliges tu vida. Así es. Esto es sencillo, ¿eh? Aquí no obligamos nada a nadie, aquí no te vamos a convencer de nada. Esto es de convicción, esto es de seguridad. Ok. ¿De qué lado estás? ¿Del que reconoces al Señor o el que reconoces al Maestro? Porque si reconocemos que Jesús es el Señor, tenemos que ser discípulos entonces. Hay gente que no quiere ser discipulada. Hay gente que no quiere recibir un estudio. Hay gente que teniendo que ya tener un estudio en su casa y no lo hace. ¿Qué pasa entonces? Tenemos nosotros que entender que necesitamos ser discípulos, y el discípulo es el que enseña, instruye, comparte la palabra, está ganando almas para Cristo, está compartiendo de su fe con otros. Eso es tremendo. Amén. Y dice entonces el versículo 26: y mientras comían, tomó entonces Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dijo a sus discípulos, dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella. ¿Quién es?
todos. Para que observemos que Dios nos da oportunidad A todos. a todos. ¿A quién le da oportunidad Dios? A todos. A todos, ¿verdad? Por versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para el perdón de los pecados. 29, y os digo que desde ahora no beberás, y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Qué es el fruto de la vid? Jugo de uva, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. ¿En dónde? En el reino de mi Padre. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Amén. Qué importante es aprender que tenemos que ser discípulos. Amén. Para una de las cosas que también necesito que usted pueda entender, que si somos discípulos, ¿verdad? Lo más importante es ser un discípulo de Jesucristo. Amén. Y aquí voy a ser muy puntual. Y pongo a la pastora Raquel y me pongo yo como ejemplo de esto que voy a mencionar. A la pastora Raquel y a mí nos ofrecieron desde hace muchísimos años, desde que tomamos el ministerio como pastores, nos han ofrecido trabajos en hotelería, gerencia, en negocios, pero nosotros, sabiendo que teníamos que trabajar los domingos en la mañana, decidimos no tomar esos trabajos, porque para nosotros la iglesia es lo más importante. Y perdimos oportunidades, y digo perdimos porque no las tomamos, pero de otra manera y de otros lados Dios nos ha bendecido en todas las áreas. Entonces, eso lo ponemos nosotros. Tu trabajo no debe de ser un impedimento para que tú vengas a la iglesia. Porque si eres un discípulo de Jesús, hay gente que dice, tienen que venir a la iglesia, ¿verdad? Pero la gente dice, ay, pastor, pastora, no pude ir a la iglesia porque tuve un imprevisto o un compromiso de último momento. Y está bien, justificable. En mi caso, mi manera de pensar como pastor y como discípulo es, mi compromiso es en la iglesia, porque yo quiero venir a adorar, yo quiero venir a celebrar el nombre de Jesucristo. Imagínense, la gente la vamos a ver siempre, pero aquí tenemos que estar una hora, hora y media, lo mucho. Yo no puedo perderme este poco tiempo. Yo tengo que adorar, recibir palabra, recibir ministración, recibir todo. Por eso es importante entender que todo lo que tú logres alcanzar en tu vida, si tú eres un discípulo de Jesucristo, todo es para la gloria del Señor y la honra del Señor. Amén. Estoy terminando ahora con esto. Lo más importante que yo te aconsejo para tu vida, porque al final del día tú decides qué es lo mejor para ti, pero lo más importante para tu vida es siempre buscar al Señor. Amén. Porque ahí decía, ¿verdad? ¿Seré yo, Señor? Porque si el Señor es si es lo más importante para mí, Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar y cerrar en esta palabra